Bienvenidos una vez más a mi canal, donde desentrañamos los secretos, analizamos los romances y nos sumergimos en el apasionante universo de las estrellas turcas. Y hoy, amigos, tengo un tema que va a hacer explotar las redes literalmente. Prepárense porque vamos a hablar del baile secreto, el baile que ha revolucionado Internet, el baile que ha reunido de nuevo a Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo habéis escuchado bien. La pareja de Erkenci ha vuelto a incendiar las redes, y hoy os voy a contar todo lo que sé, todos los detalles, todos los rumores y por supuesto mi opinión personal sobre este bombazo. Pero antes de empezar, ya sabéis, si os gusta el contenido de este canal, si sois fans de las series turcas, si queréis estar al día de todo lo que pasa con vuestros actores favoritos, no os olvidéis de suscribiros. Es gratis y me ayudaréis un montón. Activad la campanita para no perderos ningún vídeo y así, juntos, seguiremos comentando y disfrutando de este apasionante mundo. Ahora sí, ¿preparados? Empecemos. Bien, para los que no estén al tanto, la historia es más o menos así. Hace poco comenzaron a circular imágenes y vídeos en redes sociales que mostraban a Can Yaman y Demet Özdemir, aparentemente bailando juntos. No era un baile cualquiera, amigos. Era un baile muy íntimo, muy cercano, con miradas cómplices y una conexión que, seamos sinceros, hacía temblar las pantallas. La noticia explotó como una bomba. Los fans de Erkenci, que somos legión, enloquecieron. Empezaron a especular, a soñar, a imaginar un posible reencuentro, una reconciliación, un nuevo romance. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de análisis de los gestos, de memes, de todo tipo de reacciones. Y es que, seamos realistas, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir en la serie era innegable. Sanem y Can, los personajes que interpretaron, nos enamoraron a todos. Su historia de amor, sus idas y venidas, sus momentos de felicidad y sus momentos de crisis, nos mantuvieron enganchados a la pantalla durante meses. Y como suele ocurrir, muchos fans soñaban con que esa magia traspasara la ficción. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente están juntos? ¿Es un nuevo romance o simplemente una amistad que perdura? Pues bien, como siempre, la verdad está en algún punto intermedio. Lo primero que hay que decir es que efectivamente existe un vídeo del baile. Y sí, efectivamente, Can Yaman y Demet Özdemir están bailando muy cerca el uno del otro. El baile tuvo lugar, según la información que se ha filtrado, en una fiesta privada, a la que acudieron varios amigos en común. Y es precisamente por esto que el baile se considera secreto, porque no se esperaba que las imágenes salieran a la luz. ¿Pero por qué tanto revuelo? Pues, como os decía, la conexión entre ellos es innegable. La forma en que se miran, la cercanía física, la complicidad. Todo sugiere que hay una conexión especial entre ellos. Y claro, la historia personal de ambos actores añade más leña al fuego. Recordemos que tras el éxito de Erkenci, se habló mucho de una posible relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Hubo rumores, fotos, especulaciones. La prensa rosa turca, conocida por su fervor y a veces por su imprecisión, se desató. Portadas, reportajes, análisis de gestos en entrevistas, todo alimentaba la llama de la esperanza para los fans. Se analizaba cada like en Instagram, cada comentario en las fotos, cada aparición juntos en público. La expectativa era palpable. ¿Sería la ficción una premonición de la realidad? ¿Se materializaría el romance de Sanem y Can fuera de las pantallas? Pero al final nunca confirmaron ni negaron nada. Se mantuvieron muy discretos y la verdad es que la situación siempre fue un poco ambigua. Optaron por el silencio, por la prudencia, una táctica que en retrospectiva parece haber sido la más inteligente. El misterio siempre atrae, y la ambigüedad alimentó aún más la curiosidad de los fans. Cada vez que se les preguntaba sobre su relación, respondían con evasivas, con sonrisas enigmáticas y con frases que dejaban abierta la puerta a la especulación. Después, ambos tomaron caminos separados. Can Yaman se fue a Italia, donde ha tenido un éxito rotundo, protagonizando series como Viola come il mare y consolidando su carrera internacional. Su figura se convirtió en un ícono de la moda y del atractivo masculino, conquistando a audiencias de diferentes países. Su agenda se llenó de proyectos, de entrevistas, de eventos y de compromisos profesionales. Su nombre se asoció a diferentes conquistas, a rumores de romances fugaces, pero nada que se confirmara oficialmente.
Demet Özdemir continuó trabajando en Turquía, participando en nuevas series y proyectos, como Doğduğun Kaderindir y Ampara, demostrando su versatilidad y su capacidad para interpretar roles complejos y diversos. Su carrera siguió creciendo, y se consolidó como una de las actrices más queridas y reconocidas de la televisión turca. También mantuvo su vida personal en la privacidad, sin confirmar ni desmentir los rumores que la rodeaban. Ahora, con este baile, todo ha vuelto a resurgir. Las preguntas, las dudas, las especulaciones. ¿Qué ha pasado entre ellos? ¿Han retomado el contacto? ¿Hay posibilidades de un reencuentro romántico? La verdad, amigos, es que nadie lo sabe con certeza. Ni ellos mismos, probablemente. Pero, ¿qué podemos deducir de todo esto? Pues, en primer lugar, que mantienen una amistad. Eso es evidente. Después de trabajar juntos durante tanto tiempo, es normal que se haya creado un vínculo especial. Pasar meses, incluso años compartiendo largas jornadas de rodaje, viviendo las emociones de los personajes y compartiendo el estrés y la alegría del éxito, crea una conexión muy fuerte. Es un vínculo que va más allá de lo profesional, que se basa en la confianza, en el compañerismo y en la complicidad. Y por lo que se ve en el vídeo, ese vínculo aún perdura. Se sienten cómodos el uno con el otro, se divierten juntos, y tienen esa complicidad que solo se crea con el tiempo y la experiencia compartida. En segundo lugar, es muy probable que haya algo más que amistad. La forma en que se miran, la cercanía, la intimidad del baile. Todo sugiere que hay una atracción, un interés mutuo. El lenguaje corporal es elocuente. Las miradas son un reflejo de las emociones, y en este caso, las miradas entre Can y Demet revelan una conexión especial. La cercanía física, la forma en que se mueven juntos al ritmo de la música, la complicidad en sus gestos, todo indica que hay una tensión, una atracción que va más allá de la amistad. Pero, ¿hasta qué punto? ¿Es algo más que una simple atracción física? ¿O es algo más profundo, más emocional? Eso, amigos, es lo que no sabemos. Y probablemente solo ellos lo sepan. Tal vez sea una simple chispa, una atracción que no ha llegado a nada más. O tal vez, la semilla de algo más grande, algo que podría florecer con el tiempo. El futuro es incierto y en el amor como en la vida, nunca se sabe qué puede pasar. Lo que sí es seguro es que este baile ha generado mucha expectación. Los fans están ansiosos por saber más, por conocer la verdad, por saber si hay posibilidades de que esta historia de amor traspase la ficción. Y como siempre, las redes sociales se han convertido en el termómetro de la situación. Twitter, Instagram, TikTok. Todos están hablando de Can Yaman y de Demet Özdemir. Y la pregunta del millón es, ¿qué pasará después? Las cuentas de fans dedicadas a Erken Cikus han resurgido con fuerza. Se han creado nuevos perfiles, se han reactivado los antiguos, y la comunidad de seguidores se ha unido para celebrar este reencuentro. Se han publicado vídeos editados con escenas de la serie y del baile, se han creado memes ingeniosos y divertidos, y se han compartido teorías y especulaciones sobre el futuro de la pareja. Los hashtags relacionados con Candem, la abreviatura de Can y Demet, y Erken Cikus, se han convertido en tendencia, y la conversación en las redes sociales no para. Personalmente creo que es algo que se debe respetar. Son dos personas adultas con sus vidas privadas. Y aunque nos encante especular y soñar, es importante respetar su intimidad y dejar que vivan su relación como quieran. La fama, como sabemos, tiene un precio. Estar expuestos constantemente a la mirada pública, a los juicios, a los rumores, puede ser agotador y frustrante. Por eso es fundamental que les demos su espacio, que respetemos su privacidad y que no nos dejemos llevar por la especulación. Pero, dicho esto, no puedo negar que me encantaría que esta historia tuviera un final feliz. Sanem y Can se merecen ser felices, y si es juntos, mucho mejor. Han creado un vínculo que tocó el corazón de millones de personas. Su historia de amor en la ficción nos hizo soñar, reír y llorar. Y si esa magia se reproduce en la vida real, sería un regalo para todos sus fans. Pero más allá de las especulaciones y los rumores, lo que sí es importante es que esta situación nos recuerda el poder de la química, la magia que se crea entre dos actores, y cómo esa magia puede traspasar la pantalla y conectar con el público. Erken Cikus fue un éxito precisamente por eso, por la química innegable entre Can Yaman y Demet Özdemir. La conexión entre ellos era palpable, visible,
y eso se transmitía al público. Los gestos, las miradas, las palabras, todo creaba una atmósfera de romanticismo y de complicidad que nos enganchó a todos. Y ahora, con este baile secreto, nos han recordado ese poder, esa magia, esa conexión que tanto nos enamoró. Es importante también recordar que la vida de los famosos no es fácil. Están constantemente expuestos a la opinión pública, a las críticas, a los rumores. La presión mediática, la falta de privacidad, el escrutinio constante, todo esto puede ser muy difícil de manejar. Por eso es fundamental que les demos su espacio, que respetemos su intimidad y que no nos dejemos llevar por las especulaciones. Lo importante es que ellos sean felices y que nosotros sigamos disfrutando de su trabajo. En este contexto, es crucial recordar que la felicidad de los actores no reside en satisfacer las expectativas de los fans. Debemos ser conscientes de que son seres humanos con sentimientos, con deseos y con el derecho a vivir sus vidas como ellos elijan. La obsesión por la vida privada de las estrellas puede ser perjudicial tanto para ellos como para nosotros. Es fundamental mantener una actitud de respeto y de apoyo, sin caer en la invasión de la intimidad. En el caso de Can Yaman y de Mehmet Özdemir, la situación es especialmente delicada. La intensa conexión que demostraron en Erkenci generó una gran expectación y un fuerte deseo por verlos juntos en la vida real. Los fans, enamorados de la pareja ficticia, anhelan que su romance se materialice también fuera de la pantalla. Sin embargo, es importante entender que la realidad y la ficción son dos mundos diferentes. La química que se genera en un set de rodaje no siempre se traduce en una relación romántica en la vida real. La presión por cumplir las expectativas de los fans puede ser muy fuerte. Los actores pueden sentirse obligados a mantener una imagen de pareja perfecta, incluso si no es lo que realmente desean. Esto puede afectar su bienestar emocional y su capacidad para tomar decisiones auténticas. Es por eso que es tan importante que los fans respeten su espacio y les den la libertad de vivir sus vidas como ellos elijan. En cuanto a las especulaciones sobre el baile, es fundamental tener en cuenta que se trata de una situación privada. Las imágenes que han salido a la luz no han sido publicadas por ellos, sino filtradas por terceros. Esto implica una invasión de su privacidad y una falta de respeto hacia su intimidad. Si bien es comprensible el interés de los fans, es importante mantener la discreción y evitar generar rumores infundados. En resumen, amigos, el baile de Can Yaman y de Mehmet Özdemir ha hecho explotar las redes. Hay rumores, especulaciones y mucha emoción. Lo que sí sabemos es que existe una amistad, una conexión especial, y que la química entre ellos sigue viva. El futuro es incierto, pero lo que sí es seguro es que esta historia seguirá dando mucho que hablar. Es probable que la prensa turca, siempre ávida de noticias sobre las celebridades, siga de cerca los movimientos de Can y de Mehmet. Los paparazzi estarán al acecho buscando fotos y noticias que alimenten la especulación. Los medios de comunicación analizarán cada gesto, cada comentario, cada encuentro, tratando de descifrar el misterio de su relación. Sin embargo, es importante que los fans no se dejen llevar por la avalancha de información y que mantengan una actitud crítica. No todo lo que se dice es verdad, y muchas veces, la información está sesgada o manipulada para generar más interés. Es fundamental que los fans confíen en su propio criterio y que no se dejen influenciar por los rumores. La historia de Can Yaman y de Mehmet Özdemir es un ejemplo de cómo la ficción puede influir en la realidad y de cómo los actores pueden convertirse en ídolos para el público. Su química en Erkenci fue tan fuerte que trascendió la pantalla y generó un gran interés por su vida personal. La historia de amor de Sanem y Can, sus idas y venidas, sus momentos de felicidad y sus momentos de crisis, nos mantuvieron enganchados a la pantalla durante meses. Y como suele ocurrir, muchos fans soñaban con que esa magia traspasara la ficción. Ahora, con este baile, esa esperanza se ha renovado, y la especulación sobre el futuro de la pareja ha vuelto a encender las redes sociales. Y ahora, amigos, me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis de todo esto? ¿Creéis que hay algo más que amistad? ¿Os gustaría que volvieran a estar juntos? Dejad vuestros comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con vosotros. Y por supuesto, si os ha gustado este vídeo, si os ha parecido interesante, no os olvidéis de dejar un like, de compartirlo con vuestros amigos y sobre todo, de suscribiros al canal. Me ayudaréis un montón. Y así juntos seguiremos disfrutando de este apasionante mundo de las series turcas y de nuestros actores favoritos.
Muchas gracias por ver el vídeo, nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Adiós.